Buenos días. Ahí está. Bueno, preciosas verdades que acabamos de cantar. Me gusta cuando cantamos esta última canción, antes del tiempo de la palabra, casi que no hay que orar ya. Pero bueno, anhelamos que el Señor nos hable por medio de su palabra. Creemos que su palabra es viva, es eficaz. Como dice Hebreos 4:12, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra nuestros corazones y nos revela nuestro corazón. Creemos también, por supuesto, que la palabra es poderosa para salvar, dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que oramos, hermanos, y luego tenemos el tiempo con la palabra de Dios. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Dios. Gracias porque tú te nos revelas por medio de ella, porque podemos conocerte. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña cómo agradarte. Gracias porque tu palabra ha traído salvación a nuestra alma. Señor, gracias porque tu palabra nos edifica, nos hace crecer, nos transforma a la imagen de Cristo. Te pedimos, por favor, que tú la uses en esta mañana. Te necesitamos. Señor, no necesitamos oír lo que un hombre tiene que decirnos, sino queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, que podamos entender lo que tu palabra enseña, por favor, Dios, y como cantábamos, que con humildad podamos obedecerla. Por favor, Dios. Tú conoces cada corazón aquí esta mañana, tú conoces las aflicciones, tú conoces, Señor, la dureza tal vez, tú conoces quien está muerto todavía en sus delitos y pecados. Por favor, Dios, que tu palabra en esta mañana esté obrando cada corazón según su necesidad para tu gloria. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8. Ya, si el Señor nos lo permite, nos quedarían 2 mensajes para terminar el libro de Esther. Este mensaje y creo que uno más. Ya terminaríamos de estudiar este libro. Esther, capítulo 8. Leo de la versión Reina Valera, 60. Dice la palabra de Dios: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era para ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en mi nombre, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua.
Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló en el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestidos real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hay una canción que no la vamos a cantar nunca acá, pero que dice: ven a ver cómo es el mundo del revés, ¿no? Ven a ver, calculo yo que los que tienen hijos alguna vez la habrán escuchado. Y la canción, El mundo del revés, dice, por ejemplo, que nada el pájaro y vuela el pez, ¿no? Porque es el mundo del revés. Que un ladrón es vigilante y el otro juez. Que cabe un oso en una nuez. Que usan barba y bigotes los bebés. El mundo del revés. Y en un sentido, el mundo de Dios es el mundo del revés. Si nosotros miramos lo que la Biblia dice, en muchos principios, nos damos cuenta que el mundo de Dios funciona contrario al sistema de este mundo. Por ejemplo, las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Dice bienaventurado, la palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Felices los que lloran. Eso es contrario a lo que este mundo te dice. Nadie te va a decir, qué bueno que estás llorando, sos una persona feliz. Dice que felices son los pobres en espíritu, o sea, los que se dan cuenta que no tienen nada, que necesitan a Dios. Pero este mundo te dice, no, felices son los poderosos. Nos dice Mateo capítulo 5, felices, dichosos, bienaventurados, los que padecen persecución. Esto es un absurdo. ¿Cómo una persona que es perseguida va a ser feliz? Y también nos dice las bienaventuranzas, felices los humildes, los mansos. El mundo del revés, o sea, todo lo contrario a lo que este mundo te dice. Y lo más precioso de esa palabra, bienaventurados los mansos o los humildes, Mateo capítulo 5, el motivo, todas las bienaventuranzas dan un argumento, y el motivo por lo cual son bienaventurados los humildes es porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos o los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, pensá por un momento en un conquistador. Un conquistador no es una persona humilde, no es una persona mansa. Si pensamos en los grandes conquistadores que hubo en este mundo, Napoleón no fue un hombre humilde ni manso. Hitler no fue un hombre humilde ni manso. Alejandro Magno no fue un hombre humilde y manso. Nabucodonosor no fue un hombre humilde y manso. La gente no elegiría a un líder humilde y manso para que sea su conquistador. Pero Dios dice que los humildes heredarán la tierra. Este mundo, el sistema de Dios funciona de manera contraria al sistema de este mundo. Pensá por un momento, Dios dice que los humildes, los mansos, los que no llaman la atención sobre sí mismos son felices. Pero en este mundo te dicen lo contrario, que la persona feliz es, pensá por un momento en los youtubers.
¿Cuál es el concepto de youtuber? Que todos te miren a vos. Que grabes un videíto y todos estén centrados en vos y te miren a vos. Y la gente ama eso, ama a las personas que llaman la atención sobre sí mismos. Aman eso. En la empresa me han dicho, tal vez a ustedes también le han dicho alguna vez, tenés que hacerte notar. Vos tenés que, cuando haces algo bien, tocar la trompeta, sacar la campana, empezar a hacer una fogata para que todos te vean, porque así piensan. Una de las cosas que suelen hacer las empresas es darte una devolución. En cierta época del año, tu jefe se reúne con vos y te da una devolución. Y una de las cosas que suelen decir es, hacete notar más, hacete notar más. Pero Dios dice que bienaventurados son los humildes, porque el mundo de Dios no funciona, el sistema de Dios, los principios de Dios no funcionan como los de este mundo. Por eso lo que vamos a ver en este texto es que Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los humildes. Y vamos a ver tres verdades respecto a los humildes que te ayudarán a medir tu humildad. Tres verdades respecto a los humildes que te ayudarán a medir tu humildad. Y lo primero que notamos en este texto es que los humildes, la primera verdad es que los humildes son exaltados por Dios y no se exaltan a sí mismos. Repito, los humildes son exaltados por Dios y ellos no se exaltan a sí mismos. Noten conmigo versículo 1, por favor. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto a ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. La narración hasta capítulo 8, versículo 8, sigue lo que se comenzó narrando en capítulo 5. Recordemos, es toda una secuencia. Si recordamos, en capítulo 5, Ester se presenta delante del rey Asuero, para pedir que el pueblo no sea exterminado. Cuando se presenta delante del rey, el rey extiende el cetro de oro y Ester lo invita a un banquete al rey, a él y a Amán a un banquete. Eso sucede un día, capítulo 5. En ese banquete Ester lo invita a otro banquete, a un segundo banquete, y ahí le iba a declarar su pedido. Entre capítulo 5 y capítulo 7, en el medio, entre el primer banquete y el segundo banquete, entre, la tarde-noche de un día y la tarde-noche del otro día, entre ese periodo, sucede la humillación de Amán, capítulo 6. Y en capítulo 7 vemos el segundo banquete, donde Ester le dice al rey los planes malévolos de Amán para con los pueblos judíos, y el rey lo manda a ahorcar a Amán. Así que, si notamos la secuencia, en capítulo 8, hasta versículo 8, casi que es una cosa tras otra, una tras otra. Está absolutamente todo unido, así como vemos que van pasando años entre un evento y otro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 3, van pasando años. Todo esto, a partir del capítulo 7, es como como una avalancha, un tsunami, me han dicho que diga, como un tsunami que no se puede detener. Así que, ahora en capítulo 8, vemos lo que se opone a capítulo 3. Lo voy a explicar de esta manera. El libro de Ester está escrito en forma de quiasmo. El quiasmo viene de la letra G en griego, pero yo les voy a dar mi propia definición de quiasmo. Es como la flechita del teclado, no sé si la ven, la flechita del teclado, donde lo que pasa al principio, lo primero que pasa, capítulo 1 en este caso, es paralelo a capítulo 10. Por ejemplo, en capítulo 1 tenemos la introducción y en capítulo 10 tenemos la conclusión. Por ejemplo, el quiasmo está hecho de tal manera que las frases son paralelas y el medio de la flechita es el punto central. Entonces nosotros vemos que el punto central de todo el libro de Ester es el capítulo 6, donde el rey no puede dormir. Toda la historia lleva ahí, a ese punto. Y son paralelos. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es muy importante entenderlo para entender el decreto de Mardoqueo. Cuando nosotros miramos capítulo 3, está el decreto de Amán.
para destruir a los judíos. Y cuando nosotros miramos capítulo 8, está el decreto de Mardoqueo. O sea, es como que todo se reinvierte. Hasta capítulo 6 pasan un montón de eventos donde los judíos van a ser destruidos. Y de capítulo 6 a capítulo 10 pasan los mismos eventos, pero a la inversa. Entonces lo que nosotros leemos en capítulo 8 ahora es paralelo a capítulo 3. Si recordamos capítulo 3, en capítulo 3 Mardoqueo, Amán había hecho un decreto para destruir a los judíos. Noten capítulo 3, yo se los leo. Capítulo 3, versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y ahí hace el decreto. Capítulo 3, versículo 10. Ahora noten conmigo capítulo 8, versículo 2. Noten cómo es paralelo. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. O sea, es paralelo. Lo que sucede en capítulo 3 es paralelo a lo que sucede en capítulo 8. En capítulo 3 se sale el decreto para destruir a los judíos y en capítulo 8 sale el decreto para salvar a los judíos. Así que el rey, así como le había autorizado en capítulo 3 a Amán, le había autorización para destruir a los judíos, ahora le da autorización a Mardoqueo y a Esther para salvar a los judíos. Pero no solo el rey le da la posibilidad a Mardoqueo o a Esther de hacer un contradecreto, sino que también le da todos los bienes de Amán, se los da a Mardoqueo. Noten conmigo en el versículo en el versículo 2, y se quitó el anillo, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Vemos que el rey le da todos sus bienes, todos los bienes que tenía Amán se los da a Esther. Y esto era normal, porque cuando en los persas, Asuero era persa, en los persas cuando una persona era colgada por traidor, los bienes no pasaban a sus hijos. Porque uno diría, bueno, pero los bienes, ¿por qué no los tienen los hijos? Porque los bienes no pasaban a sus hijos, sino los bienes pasaban a la corona real. O sea que Amán se descubre que era un traidor, así que todos los bienes no pasan a sus hijos, sino pasa al rey. ¿Y qué hace el rey? El rey se los da a Esther. ¿Por qué se los da a Esther? Bueno, quizá por culpa. Recordemos que, si bien Esther de manera muy sabia nunca le echa la culpa al rey, el rey es culpable del decreto. El rey es culpable. Todo el tiempo Esther trata de evitarlo eso, pero el rey es culpable. Así que tal vez el rey se siente mal, se siente culpable. Esther era la reina, tal vez por quedar bien con su esposa, en vez de quedarse con los bienes de Amán, él se los da a Esther. Y además de eso, además de darle sus bienes a Esther, engrandece a Mardoqueo. Y acá también vemos el paralelismo con capítulo 3. En capítulo 3, el que está por sobre todo después del rey, ¿quién es? Amán. Y en capítulo 8, el que está por sobre todo después del rey es Mardoqueo. Noten el paralelo. Así como en capítulo 3 el enemigo de los judíos era lo máximo, en capítulo 8 un judío es lo más poderoso luego del rey. Y Mardoqueo es exaltado a una posición que pocos judíos fueron exaltados. Si nosotros miramos la historia bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos que solamente una persona fue exaltada como Mardoqueo, solo uno. José, ahí escuché, José, así es. Solamente uno, José era el segundo de Faraón, nada más. Cuando nosotros miramos a Daniel era el tercero del reino. El tercero con los... Daniel estuvo en dos reinos. Estuvo en el reino de Babilonia y en el reino de los medopersas. Cuando Daniel tiene como 90 años, es que cae Babilonia, o 80, no sé, por ahí. Así que solamente hay una persona que es tan grande como Mardoqueo, y es José. Pero noten el paralelismo en capítulo 3, mientras el segundo del reino en capítulo 3 es un hombre orgulloso y soberbio, como era Amán, eso en capítulo 3, en capítulo 8, el segundo del reino es una persona humilde. Y ya lo hemos dicho esto, Amán se cree el dueño del mundo, se cree lo máximo, pero vemos que a Mardoqueo, y eso es algo que nos deja ver el autor, Mardoqueo no busca autoexaltación. Lo vemos a lo largo del libro,
que Mardoqueo en ningún momento está tratando de autoexaltarse, eso lo hemos visto. Mardoqueo, por ejemplo, les doy un ejemplo. En capítulo 2, Mardoqueo está paseando como por el patio del rey, es un capítulo 2, cuando Esther va a ser elegida reina. Al final del capítulo 2, Mardoqueo está a la puerta del rey, o sea, es un funcionario. ¿Cómo llegó ahí? No se dice nada, absolutamente nada. Por ejemplo, vemos que, ya lo hemos visto el domingo pasado, que cuando Mardoqueo, luego de que se lo exalta de esa manera en capítulo 6, Mardoqueo vuelve a hacer su trabajo. O sea, el escritor, con cierta intención, nos deja ver que Mardoqueo es una persona que no le importa la posición. Hasta él, cuando el rey lo exalta de esa manera, él ni siquiera lo buscó. Casi que no lo escuchamos hablar, ¿se dieron cuenta? A Mardoqueo. Solo, bueno, en algunas ocasiones, pero sobre todo en 4:14. Si vos no vas, Esther, Dios va a salvar al su pueblo igual. Pero casi que no lo escuchamos hablar a Mardoqueo. Nada. Es un hombre que parece que alguien lo está llevando de la mano y lo está exaltando. Y él está ahí, como que ni le importa. Por eso decimos que una persona humilde es una persona que no busca autoexaltarse, sino aquel a la cual Dios lo exalta. Por supuesto, también ya lo hemos dicho, nuestro ejemplo máximo, supremo de humildad es nuestro Señor Jesucristo. Nunca jamás nadie se va a humillar como Él, nunca, es imposible. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 que Él siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, no es que Jesús dejó de ser Dios, pero Él dejó sus privilegios. Imagínense por un momento, Cristo es Dios, estando en gloria, adorado por los ángeles, gobernando la creación. Cuando Él nace, leemos en Lucas, los ángeles lo adoran porque no pueden hacer otra cosa, porque fueron creados para eso. O sea, imagínense, no sé, si nosotros pensamos por un momento acá en la tierra, el lugar más lujoso, de mayor privilegio, bueno, lo que Jesús dejó no se compara con eso. Un teólogo, Millar Erickson, dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando entremos en el cielo, recién ahí vamos a poder captar un poquito de todo lo que Jesús dejó. Recién, o sea, es que no tenemos idea. Cuando la Biblia nos dice que Él dejó su gloria, o sea, dejó ese lugar de estar de privilegio para hacerse hombre y venir a morir en la cruz, no podemos entenderlo. No lo podemos entender. Pero Él se humilló a sí mismo, dice la Biblia, para morir en una cruz por nuestros pecados, y así termina Filipenses 2:9, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, el que mayor se humilla, nadie nunca se va a poder humillar como Cristo, nadie. Es el que más es exaltado, nadie nunca jamás va a ser exaltado como Cristo. Pero, por supuesto, ese principio lo vemos en el Señor Jesús, pero lo vemos en toda la Biblia, en toda la Biblia. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, la Biblia dice que el fariseo oraba consigo mismo autoexaltándose. Dios, te doy gracias, porque no soy como este. Hago esto y lo otro. Y el publicano, de vuelta a nosotros, por el contexto no nos impactaría, pero para un judío que está escuchando esta parábola, esto es increíble. El publicano, que humilde, ni se quería acercar al templo, ni quería mirar al cielo, golpeaba su pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice, bueno, ese es el que descendió justificado. Porque Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién es el que es exaltado? El hijo pródigo. ¿Y qué dice el hijo pródigo? Voy a volver y voy a decirle a mi padre, Padre, yo soy tu hijo y no me importa. No. Señor, estoy acá muriendo de hambre, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, no merezco nada, nada, absolutamente nada. Solamente te pido estar ahí como uno de tus jornaleros. Y entra a la fiesta. Pero el hijo mayor, que se cree justo, se queda afuera. Como leímos antes, la Biblia dice, bienaventurados los humildes. Así que en el mundo de Dios, las personas que son exaltadas son los humildes. Cuando vos te enorgulleces, cuando yo me enorgullezco, en ese momento quedamos desacreditados. Uno de los requisitos para el ministerio pastoral, dice 1 Timoteo 3:6, no un neófito. No, un neófito es un recién convertido, un nuevo en la fe. No un neófito. ¿Y el argumento cuál es? No sea que
envaneciéndose. O sea que si se envanece, descalificado. Si no es marido de una sola mujer, descalificado. Si es iracundo, descalificado. Y si es soberbio, descalificado. Por supuesto, como estilo de vida, ¿no? Descalificado. Cualquier persona que se vuelve orgullosa, Dios le humilla, y escuchen esto, no importa quién sea, no importa quién sea. Leemos en la Biblia que un muy buen rey fue el rey Usías. El rey Usías es el que está gobernando cuando muere, el que muere cuando Isaías tiene la visión en Isaías capítulo 6. Dice que en los tiempos del rey Usías, o sea, cuando muere el rey Usías, vi yo, etc., ¿no? Isaías capítulo 6. Pero nos cuenta la Biblia que Usías, nos cuenta la Biblia en 2 Crónicas 26, que Usías, en un momento de su vida, él quiso ofrecer sacrificio a Dios como un sacerdote, cuando el rey no podía hacer eso. ¿Y qué hace Dios? Leproso. El rey Josías, un gran rey, el que hace volver entre comillas, volver al pueblo de Dios, a la palabra de Dios. Nos cuenta 2 Crónicas 35, que al final de su vida él se ensoberbece y ataca al rey de Egipto y muere. Ezequías, un gran rey, es reprendido por mostrarle todos sus tesoros a los mensajeros de Babilonia. O sea que no importa quién seamos, no importa. Cuando nosotros nos enorgullecemos, Dios nos va a humillar. Y lo más peligroso del orgullo, lo más peligroso, es que cuanto más dones tengamos, cuanto Dios más nos use, la lucha va a ser más fuerte. Por eso es una lucha a veces, ¿no? Queremos que Dios nos use, pero por otro lado no tanto. porque en el momento que Dios nos usa, es así. En el momento que Dios nos usa, en ese mismo momento nosotros nos empezamos a vanagloriar. Cuanto Dios más te use, todos nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuanto Dios más nos use, más propenso vamos a ser al orgullo. Y algo que me llama mucho la atención en la historia es que las personas que Dios ha usado muchísimo son personas que Dios ha humillado muchísimo, o humillado en el sentido del sufrimiento. Uno de ellos es Spurgeon. Spurgeon, hasta el día de hoy, no sé, todo el mundo cita a Spurgeon, ¿no? Y él sufría de la gota, él sufría de depresión. Una de las personas, tal vez, de los teólogos que Dios más ha usado es Calvino. Las instituciones del Calvino, que se usan hasta el día de hoy, la escribió cuando tenía 29 años. 29 años, Calvino escribió sus instituciones, que leemos hasta el día de hoy, todos. Usted agarra un libro moderno de teología y cita instituciones, es como la norma. Bueno, Calvino era una persona sumamente frágil, muy frágil. Y pensamos sobre todo en el apóstol Pablo. Tal vez el misionero que Dios más usó y tal vez el que más sufrió, lo leemos en la Biblia. Y una de los motivos por el cual Pablo sufre o Dios lo hace sufrir, es para que guardarlo del orgullo. Cuando él tiene la visión, dice en 2 Corintios, creo que es capítulo 12, que sube al tercer cielo, después de eso dice que Dios le dio un aguijón. ¿Y por qué se lo dio? Para que no se exaltase. Para que no se exaltase. Cuanto Dios más nos use, más propenso vamos a ser al orgullo. Y en el momento que pisamos el palito, no que Dios nos hace pisar el palito, nosotros. En el momento que Dios nos usa y nosotros por un instante pensamos que somos algo, es el principio de la caída. Y esto me gustaría aplicarlo, sobre todo, como iglesia. Porque cuando Dios nos quiere usar como iglesia, si nosotros nos enorgullecemos, Dios nos va a humillar. Una iglesia que tenía todos los dones, ¿cuál era? Corinto. Y si yo te digo rápidamente, ¿cuál es la peor iglesia del Nuevo Testamento? Corinto. En capítulo 12 nos dice que había personas que decían anatema a Jesús. Vos decís, pero un hombre que vivía con la mujer de su padre. En capítulo 6 estaban llevando a las personas dentro de la iglesia a los jurados. Había divisiones, uno de Pablo, otro de Pedro. La peor iglesia, la que más dones tenía.
nosotros podemos enorgullecernos, como, no solamente en lo personal, sino como iglesia, y en ese momento Dios nos va a dejar usar. Nosotros podemos enorgullecernos, por la predicación expositiva. Podemos enorgullecernos por la doctrina. Podemos enorgullecernos por los predicadores que escuchamos. Podemos enorgullecernos por los dones que Dios nos ha dado. Por muchas cosas podemos enorgullecernos. Y en el momento que nosotros nos queramos exaltar como iglesia, Dios nos va a humillar. Porque esa regla no falla. No importa quién sea. No es que Dios va a decir, esta es mi iglesia preferida. No, esta no es la iglesia preferida de Dios. De ninguna manera. Dios bendice a los humildes, pero humilla a los soberbios. Por eso, tal vez, pensando en la humildad y pensando en que la humildad no se exalta a sí mismo, yo digo, bueno, ¿cómo nosotros hacemos para ser humildes y no exaltarnos? ¿Y cómo hacía Mardoqueo? Pensá en Mardoqueo. ¿Por qué Mardoqueo no se exaltaba? ¿Por qué Mardoqueo, no sé, aunque sea un poquito de no sé, aunque sea prendete un foquito, no tiene un reflector, un foquito, hay algo que te ilumina? ¿Por qué? Bueno, pienso que la clave está en 4:14. ¿Por qué Mardoqueo no se exalta a sí mismo? Porque él tiene un alto concepto de Dios. Y la clave para ser humilde es tener un alto concepto de Dios. Eso es lo que tenía Mardoqueo. O sea, no sabemos mucho de Mardoqueo. En realidad es que el héroe es Dios en esta historia, no Mardoqueo. Pero sí vemos una característica, es que Mardoqueo, lo poco que se nos dice de Mardoqueo es que él era un hombre que tenía un alto concepto de Dios. Y si nosotros miramos las características de personas humildes en la Biblia, son personas que tienen un alto concepto de Dios. Ejemplo, José. Cuando Faraón quiere darle la gloria por los sueños, José dice, no, Dios me lo dio. Y luego cuando los hermanos le dicen, cuando muere su padre Jacob, y su hermano le dice, no nos mates. ¿Por qué los voy a matar? Si yo estoy acá porque Dios, providencia. Lo mismo que dice Mardoqueo, providencia. Cuando las personas ahí querían hacer un Dios de Pablo y Bernabé, dicen, no, ¿qué van a? No, nosotros no. Si no hicimos nada. Dios. Para ser humildes tenemos que tener un alto concepto de Dios. Por eso detrás de la frase, todos habremos escuchado, el ungido de Jehová, hay muchísimo orgullo, muchísimo. Porque detrás de la frase el ungido de Jehová está la idea de este es el hijo favorito de Dios. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene un hijo favorito. Claro que sí, Jesús, por decirlo de alguna manera. Pero Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. El que se exalta será humillado, no importa quién sea. Y es ese concepto de que no somos el hijo favorito de Dios que nos mantiene a nosotros humildes. Cuando Pablo le dice, habla de los dones sobre todo, en Romanos capítulo 12, él lo que le dice es, no se exalten, ¿por qué? Porque esto te lo dio Dios. Los dones que Dios ha dado, Romanos 12:3. Y lo mismo hace con los corintios. No se exalten, porque todo lo que tienen es de Dios. Y en otro lado le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, todo, la respuesta es nada, todo lo tenemos, lo recibimos. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Un alto concepto de Dios. Y para ser humildes en lo individual y como iglesia, nosotros necesitamos reconocer que Dios no nos necesita. No te necesita. Pensá por un momento los grandes hombres de Dios o mujeres de Dios que han vivido en lo largo de la historia. Pensemos de nuevamente en Spurgeon. Spurgeon murió. Y la obra de Dios no se detuvo. No es que dijo, murió Spurgeon, ¿y ahora qué hago? ¿A quién mando? No. Murió el gran apóstol Pablo. Imagínense que nosotros viviésemos en el tiempo del apóstol Pablo y nos llega la noticia acá. Han decapitado al apóstol Pablo. Imagínense por un momento eso. Imaginen el impacto que sería. Nosotros diríamos, ¿y ahora? El gran misionero murió, ¿y ahora qué hacemos? Dios no dice eso. Han pasado 2000 años y la iglesia ha seguido creciendo. Y ha muerto Jonathan Edwards, y ha muerto Charles Wesley, y ha muerto Hudson Taylor, y ha muerto Spurgeon, y ha muerto Calvino, y ha muerto Lutero, y ha muerto... ¿Y la obra de Dios se detuvo por un momento? No, porque Dios no nos necesita. No necesita. Y eso es lo que Mardoqueo le dice a Esther. Esther, Dios no te necesita. Si vos no vas, no te hagas problema.
Ningún problema, Dios va a mandar a otro. Jesús le dice, si ustedes no hablan, no importa, las piedras hablarían. A veces pensamos, Dios no necesita, para Dios no necesita. Si nosotros nos enorgullecemos, Dios nos borra el mapa, levanta otra iglesia, porque no nos necesita. Cuando la iglesia de Éfeso, que tuvo al apóstol Pablo como su fundador, dicen algunos historiadores que el apóstol Juan se ha congregado en esa iglesia, que hasta María, algunos dicen que se ha congregado en esa iglesia. Bueno, Timoteo también, leemos 1 Timoteo y 2 Timoteo, ha pastoreado esa iglesia. Una iglesia, imagínense, muy usada por Dios. Se supone que todas las iglesias que se fundan en Apocalipsis, la primera que se le manda la carta es Éfeso, y las demás, muchos suponen que fueron fundadas por la iglesia de Éfeso. Así que es una gran iglesia de Éfeso. Pero Dios le reprende que han dejado su primer amor. Y dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. No que perderás la salvación, sino que lo voy a borrar del mapa. Pero nosotros tuvimos a Pablo, no me importa. Pero Dios, mira las iglesias que fundamos, no nos importa. No me importa. En el momento que nosotros nos enorgullecemos, tengamos por seguro, hermanos, por seguro, Dios nos borrará el mapa. Así que entendemos la primera característica o la primera verdad respecto a los humildes que te ayudarán a medir tu humildad. Es que los humildes no se exaltan a sí mismos, sino que son exaltados por Dios. En segundo lugar, los humildes se esfuerzan por otros. Los humildes se esfuerzan por otros. Noten versículo 3, por favor. Volvió luego a Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Vemos acá algo que nos tiene que llamar muchísimo, muchísimo la atención, pensando en Ester. Recordemos que Ester, en todo el libro, se presenta como una mujer como muy centrada, muy tranquila, muy prudente. Cuando estaba en el primer banquete, que lo tenía Amán sentado ahí, yo no sé cómo habrá hecho, pero cuando el rey le da un cheque en blanco, no lo toma. Cuando lo tiene Amán ahí, no lo denuncia al rey. O sea, Ester guarda la cordura. Imagínense estar comiendo con el que te quiere matar. Nada, guarda la cordura. Constantemente vemos eso de Ester. En capítulo 7 vemos que cuando lo denuncia a Amán, en el segundo banquete, también está tranquila, no está desesperada. Cuando le dice al rey su petición, no es que se echa encima a Amán, tranquila, muy tranquila. Pero ahora la vemos llorando, tirándose a los pies del rey. Pensemos por un momento que el rey no era alguien que ya lo hemos visto por capítulo 1 y casi todo el libro. El rey no era alguien compasivo, no era alguien misericordioso. ¿Por qué Ester hace esto? O sea, se dan cuenta, ¿no? En ningún momento del libro, salvo en esta época, salvo en este momento, se muestra a Ester como desesperada. Acá Ester está desesperada. Pero acaban de colgar a Amán. Acaba de ser, digamos, Mardoqueo le dijo en capítulo 4 que si ella no iba, Dios iba a salvar a su pueblo igual, pero ella iba a perecer. Bueno, acá ya Ester no va a perecer. Porque el rey ya sabe que ya está, el plan fue descubierto. ¿Por qué hace esto? Porque el pueblo de Israel todavía está en peligro. El pueblo de Israel todavía está en peligro. O sea, a diferencia de Amán, que es una persona que pensaba en sí mismo, Ester no hace eso. Noten que Ester no fue a pedir que maten a Amán. ¿Se dieron cuenta de eso en la historia? No fue a pedir eso. O sea, Ester no era una persona amargada, diciendo, ahora ya está, listo, me vengué a Amán, ya lo colgaron, lo humillaron, ya estoy feliz. No, porque no es una persona amargada. Ester no actúa por venganza. Ester actúa por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Ella hace lo que hace porque ella está preocupada por el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios todavía está en peligro, porque el decreto, Amán está muerto, su vida ya está fuera de peligro, por lo menos la de Ester y Mardoqueo están fuera de peligro, pero el pueblo iba a ser destruido. Así que a ella le preocupa el pueblo. Ella dice, ¿de qué sirve si vos me salvás a mí, pero el pueblo es destruido?
Versículo 4, entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Algunos piensan que esta escena es otra escena, como que Ester vuelve a entrar al palacio interior y otra. No, es la misma escena. El extender el cetro de oro no solamente tenía que ver, no solamente tenía la intención de salvar la vida, sino de dar ánimo. Entonces el rey extiende su cetro como dándole ánimo a Ester para que Ester se pare y le diga su petición. Y Ester le pide, no lo vamos a ver por tiempo, pero Ester le pide que salve al pueblo. Ella está pensando en el pueblo de Dios. Y el rey le responde, versículo 7 en adelante, no lo leo por tiempo, pero el rey le responde que un decreto no puede ser anulado. Si el rey había hecho el decreto de que los judíos eran exterminados, no se podía ser revocado. Así que en realidad Ester se la juega doblemente, porque le vuelve a hacer una petición al rey, de vuelta. Este es un rey sumamente bipolar, y cuando yo, por lo menos estaba leyendo este libro, digo, bueno, ya Ester, se te está pasando la raya, basta, como que, ¿y qué más? Y le sigue pidiendo, basta, o sea, hasta cuando vemos la respuesta del rey, no sabemos si el rey está enojado o no, y la verdad es que es ambiguo, no sabemos si el rey le concede la petición como diciendo, sí, claro, te lo voy a dar, como diciendo, basta, Ester, basta, bueno, esto y no me pidas más nada. No lo sabemos. Pero, ¿por qué Ester se arriesga su vida? ¿Por qué lo hace? Nuevamente, cuando su vida ya está fuera de peligro. Porque Ester piensa en otros. Pero no solamente piensa en otros, Ester se sacrifica por otros. Ella podría haber pensado, ponete por un momento, pongámonos en los zapatos de Ester. Pensá que sos Ester. ¿Qué harías? Ya está fuera de peligro. Vos no vas a morir seguro. Y tu primo Mardoqueo tampoco va a morir. Tu enemigo ya está muerto. ¿Qué harías? Y el rey no es un rey bondadoso, no es un hombre humilde, macanudo. ¿Qué harías? ¿Te la jugarías así? ¿Pensarías en otros? ¿O dirías, bueno, ya está, yo estoy bien, listo? Bueno, las características de una persona humilde, dijimos la vez pasada, piensa en otros, pero también se sacrifica por otros. Una de las características que vemos de hombres humildes y que Dios ha usado es que se sacrifican, no en el sentido de que se cuelgan en una cruz, sino en el sentido o sea, no pensando en el sacrificio de Cristo, sino en el sentido de que se mueren a sí mismos por otros. Por ejemplo, Nehemías capítulo 2, versículo 3. Hace lo mismo. El rey le dice, ¿por qué estás triste, Nehemías? Nehemías estaba en el palacio del rey. La estaba pasando bien, Nehemías. Pero él, ¿qué le dice? ¿Cómo no va a estar triste si mi pueblo? Piensa otros, mi pueblo. Y él deja su lugar, su comodidad, para ir a un lugar donde tratan de matarlo muchas veces, para reedificar las murallas. ¿Por qué hace eso? Porque se sacrifica por otros. Pensemos en el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo deja su iglesia en Antioquía para ir a las misiones? Uno dice, bueno, porque no sabía lo que le iba a pasar. Bueno, pero va una vez, la pasa mal, vuelve, ¿por qué va otra vez? ¿Y por qué va otra vez? ¿Y por qué sigue yendo? Porque se sacrifica por otros. Y la contraparte de la humildad es el orgullo, o podemos decir a veces el egoísmo. Y la característica del egoísmo, leemos en Filipenses 3, Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. Por eso, si queremos ser una iglesia humilde, que Dios nos use como iglesia, debemos tener un alto concepto de Dios. O sea, es mentira eso de que tenemos que dejar de estudiar la Biblia, ¿no? Tenemos que tener un alto concepto de Dios, pero también tenemos que ser una iglesia, una persona individual, pero también como iglesia que se sacrifica por otros, que se sacrifica por alcanzar a otros. Si nosotros nos ensimismamos, Dios también nos va a dejar de usar. Pensá por un momento una iglesia de vuelta, pensando en el servicio. Los que servimos acá lo hacemos de manera sacrificada, o deberíamos hacerlo de manera sacrificada. El que dirige la alabanza, por ejemplo, debería ser el que se sacrifica.
que se levanta temprano, no sé, se acuesta más tarde, está estudiando, está meditando, está tal vez tiempos de dispersión que tiene en la semana, lo está dejando de lado para estudiar las Escrituras, para meditar en lo que vamos a cantar, meditar en su palabra, se está sacrificando, podría estar jugando a la pelota, me esta semana a jugar a la pelota, no puedo, porque tengo que dirigir alabanza. Y eso implica que estoy esforzándome, dejando mi comodidad de lado para servir a la iglesia. Los que predican lo mismo. Están en la semana estudiando, luchando con el texto, quemándose las pestañas para servir a otros. Y así en cada ministerio. En cada ministerio. El servir tiene que ser algo sacrificial. El servir implica sacrificio. No es que, bueno, yo sirvo donde más cómodo me queda, no. Implica que tenés que esforzarte por otro. No sé, pienso en acá los que sirven con mujeres. Se levantan más temprano, llegan antes, están a veces mientras estamos, no sé, todos acá charlando de lo que sea, ellos están atentos a un montón de cosas que no damos cuenta. ¿Por qué? Porque se están esforzando por servirnos. Y esa es la característica de una persona humilde, que se esfuerza por servir a otros. Y me gustaría dar una aplicación más, o dos aplicaciones más respecto a esto, que la persona humilde, tal vez uno dice, bueno, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia, pero la persona humilde viene los domingos a adorar a Dios, por supuesto, a cantar, a escuchar su palabra, por supuesto, pero la persona humilde también viene pensando en otros. O sea, la persona humilde dijimos, se sacrifica por otros, y los domingos no solamente viene como si fuese al cine, sino que se está preparando en su hogar para cuando viene a la iglesia pueda ministrar a otros. Para que cuando viene a la iglesia no es como termina el culto, me voy ya rápido, cumplí. No. Quiero saber cómo están mis hermanos. Preparo mi corazón, oro a Dios antes de venir a la iglesia. Señor, usame cuando termine el culto para hablar con alguien, tal vez para evangelizar a alguien, lo que sea, por favor. Y estoy ahí queriéndome llevar un pedido de oración, queriendo saber cómo están mis hermanos. Se sacrifica, claro, todos tenemos hambre, yo también me gustaría irme temprano. Pero estoy ahí, me quedo. No yo me quedo, digo, nos quedamos y tratamos de bendecir a otros. Todos conocemos, o la mayoría, el texto de Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué dice el versículo 24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. O sea, que cuando nos congregamos no solamente venimos a orar a Dios, por supuesto que sí, no solamente venimos a escuchar su palabra, lo primordial, venimos a estimularnos, exhortarnos, animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y también una aplicación más que me gustaría pensar en esto de que la humildad se sacrifica por otros, que la humildad piensa en otros como lo hace Esther, es que nosotros podemos correr el riesgo, también la mayoría estamos acá, hemos orado por una iglesia, hemos clamado al Señor, que el Señor levante una iglesia. Bueno, Dios en su infinita bondad y misericordia lo ha hecho y estamos muy agradecidos, pero podemos pensar, bueno, ya está, ya tengo mi iglesia, ahora me quedo. Yo a veces lucho con eso. Digo, bueno, ahora ya está, ya estoy acá, sí, viviendo tranquilo, ya. Y eso es un peligro, porque esta iglesia no se trata de nosotros. O sea, corremos el peligro de hacer lo que Esther no hizo, digamos, ¿no? De Esther por decir, bueno, ya listo, yo ya me salvé, me la jugué, por la gracia de Dios me salvé a Mardoqueo, listo, me quedo en mi casa tranquila, pero ella se sacrifica y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si miramos a nuestro alrededor, o sea, si nos miramos a nosotros, nos quedamos cómodos acá. Yo estoy cómodo por lo menos. Algunos de los que están acá también lo estarán. Pero si solamente vamos 50 kilómetros, nos damos cuenta que no podemos quedarnos tranquilos. O sea, nos damos cuenta que nosotros estamos cómodos, pero que hay otras personas que no están cómodas. Y que están buscando, orando, tal vez ni sabemos que el Señor levante iglesias. Más iglesias. Y ni siquiera 50 kilómetros, no sé, no quiero dar distancias, pero... Entonces, si nosotros pensaríamos a nosotros mismos, diríamos, bueno, ya está, estamos cómodos, ya tengo mi iglesia, se predica la palabra, lo que sea, estoy cómodo. Pero si nos dejamos de mirar a nosotros mismos y miramos para afuera y decimos, no, hay que levantar
Y no estoy pensando en otro país, estoy pensando en Argentina. Ni siquiera estoy pensando ni en el norte, ni en el sur. No sé, 200 kilómetros a la redonda. Nos damos cuenta que no podemos quedar pensando en nosotros mismos. No podemos quedarnos cómodos. Claro, hoy no estamos en condiciones de fundar una iglesia. Capaz de fundir alguna puede ser, pero de fundar seguro que no. Pero no importa, aunque sea edificando nuestra iglesia. O sea, para nosotros poder fundar una iglesia necesitamos fortalecer esta. Entonces, tal vez hoy no vamos a poder fundar una iglesia. Pero sí vos podés trabajar en esta iglesia para que crezca, para que todos crezcamos y de esa manera estemos en condiciones de fundar otra iglesia. Sí podemos orar como lo estamos haciendo por otras iglesias. Y necesitamos, en un sentido, matarnos por edificar esta iglesia, que el Señor edifique, por supuesto, esta iglesia, para luego ser de bendición para otros. Es un peligro, hermanos, quedarnos cómodos. Es un gran peligro. Esther no hace eso. No hace eso. Así que vemos que Dios bendice a los humildes. 3 verdades respecto a los humildes que te ayudarán a medir tu humildad. En primer lugar, los humildes son exaltados por Dios y no se exaltan a sí mismos. En segundo lugar, los humildes se arriesgan por otros. Eso vemos en versículos 3 al 8. Y en tercer y último lugar, los humildes descansan en el cuidado de Dios. Los humildes descansan en el cuidado de Dios. Mardoqueo ahora, no lo voy a leer por tiempo, pero vemos que en el versículo 9 en adelante, él escribe el contradecreto. O sea, un decreto persa no podía ser anulado. El rey no podía decir, bueno, listo, lo rompo, ya está. No, se tenía que cumplir. O sea, el decreto estaba hasta por sobre el rey. Pero el rey le da la posibilidad a Mardoqueo de que haga un contradecreto. O sea, el decreto no podía ser anulado, pero sí se podía sacar un otro decreto que en un sentido anule el primer decreto. Y eso es lo que pasa. En el versículo 9 leemos, leemos en el versículo 9, los príncipes de las provincias que habían desde India hasta Etiopía, 127 provincias. Ese texto es paralelo a capítulo 3, cuando se hace el primer decreto. Bueno, vemos que absolutamente todo lo que sigue es paralelo al decreto que había hecho Amán. ¿Y por qué yo dije que era importante entender esto? Porque acá dice que los judíos podían exterminar a las mujeres y sus niños y quedarse con sus bienes. Bueno, ya hablaremos en el próximo mensaje de lo que se conoce como la Guerra Santa, no ahora, pero sí lo que podemos decir es que se hace este decreto de que también los judíos pueden matar a las mujeres y a los niños y quedarse con sus bienes, porque está tratando de anular el otro decreto. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 9, cuando se hace la guerra, no leemos que hayan matado a mujeres y niños. E incluso el texto aclara en capítulo 9 varias veces que los judíos no tocaron sus bienes de sus enemigos, no los tocaron. O sea que no es que todo lo que decía el decreto lo cumplieron, sino el decreto está siendo paralelo, capítulo 8, a capítulo 3. Exactamente el mismo decreto con algunos detalles más, pero es el mismo decreto. Tal vez como una referencia, o tal vez para darle temor a sus enemigos. Por supuesto, si sale un decreto que va a matar a tu esposa y tus hijos, capaz ya no sos tan valiente, ¿no? Entonces se sale un contradecreto que anule el decreto de Amán. Y vemos que es paralelo, que todo se reinvierte, por eso hablamos del mundo del revés. Todo se reinvierte porque en capítulo 3 dice que la ciudad de Susa estaba consternada. Y en capítulo 4 vemos que los judíos están de luto. Pero ahora leemos en capítulo 8, versículo 16, en capítulo 8, versículo 16, que en la ciudad de Susa hay alegría, que en los judíos, versículo 16, hay alegría, gozo y honra. Versículo 17, alegría y gozo, banquete y día de placer. O sea, todo se reinvierte. En capítulo 3 y 4 los judíos están humillados, tristes, y Susa también. Capítulo 3 y capítulo 8, el pueblo de Dios está alabando a Dios. Y claramente aprendemos de esto, que Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Apocalipsis dice 24 que llegará el día en el cual ya no va a haber dolor, no va a haber clamor, no va a haber más lágrimas. Ese día va a llegar. Dios cuida a su pueblo de tal manera que ninguno de sus hijos se va a perder. No hay manera. Por eso Pablo dice en capítulo 8 que nada nos puede separar del amor. Y habla de tribulación, de peligros.
¿Por qué dice eso? Porque uno dice, bueno, pero yo a veces lo pienso. Si yo pasara tal cosa, no sé, me apartaría, negaría al Señor, ¿no? Es que nada te puede separar del amor de Dios. O sea, si ese momento llega, Dios te va a dar la gracia si sos un creyente, Dios te va a dar la gracia para mantenerte fiel. Porque nada te puede separar del amor de Dios. Dios cuida a su pueblo. Que Dios cuida a su pueblo no es que no vamos a pasar aflicciones. Lo vemos claramente en la historia de la iglesia, lo vemos en los apóstoles, lo vemos en el mismo Señor Jesús. Que Dios nos cuida no es que no vamos a pasar ninguna aflicción, sino que nada nos puede separar de su amor. Que aún las aflicciones que pasamos, las pasamos en las manos de un Dios amoroso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda y que usa nuestras aflicciones para nuestro crecimiento, pero también para la extensión de su reino. Dios nos aflige no solo para santificarnos a nosotros, sino para que el pueblo de Dios, vamos a decir así, se expanda. Hechos capítulo 8, llega la persecución, ¿y qué pasa? Los que salen van predicando la palabra. Y hay algo precioso, y vemos cómo Dios ha usado esta aflicción de Esther, de Mardoqueo, del pueblo judío, para alcanzar a otros. Con esto terminamos, por cómo cierra. Noten, versículo al final, versículo 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esto es precioso. Hay mucho debate en qué es que se hacían judíos, mucho debate. Algunos dicen, bueno, como que se hacían pasar por judíos, como que no, iban a matar, no, yo soy judío. Pero eso es raro, porque los judíos sabían quiénes eran judíos. O sea, es raro que, imagínense, se juntaban, lo que sea, y vos sos judío, pero no, es como, no sé, un pueblo acá. O viene alguien acá y dice, no, yo soy miembro de esta iglesia. No somos miembros de esta iglesia. Nos conocemos entre todos, ¿no? Bueno, lo mismo pasaría ahí. Sabían que no son judíos. ¿Qué quiere decir que se hacían judíos? Bueno, pienso que es que se convertían a la fe judía. Dice un comentarista. La palabra probablemente deba entenderse en el sentido de adoptaron, o sea, de que se hicieron judíos, adoptaron creencias, costumbres y prácticas judías. Y otro comentarista dice, esta conversión, se hicieron judíos, involucraba circuncisión para los varones. Un hecho tremendamente doloroso. El texto dice que fueron movidos a esta decisión porque el miedo de los judíos había caído sobre ellos. Esto podría indicar que tomaron esta decisión como un modo para escaparse de la venganza de los judíos. Sin embargo, dice este autor, es probable que muchos de los persas se convirtieron porque quedaron impactados por el cambio favorable de eventos que indicaban una intervención milagrosa y misericordiosa de parte de Dios para los judíos. Y esto es precioso. Cuando leemos Mateo, capítulo 2, versículo 2, ¿quiénes van a ver al rey de los judíos? Los magos. ¿Y de dónde eran esos magos? Bueno, la mayoría de los estudiosos concuerdan que eran persas. Eran persas. ¿De dónde nació el conocimiento de Dios? Imagínense, ellos estaban buscando al Mesías. Eran persas. ¿De dónde salió esto? Bueno, la mayoría de los eruditos piensa que del tiempo de Esther. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento hay una gran cantidad de proselitismo. Proselitismo son judíos, paganos que se hacían judíos. Muchísimo proselitismo, que no vemos antes del libro de Esther. ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, la mayoría, muchos estudiosos, concuerdan en que es del tiempo de Esther. O sea, miren cómo Dios usó el sufrimiento del pueblo de Israel para la extensión de su reino. Por eso debemos ser fieles. Dios traerá pruebas, no sé cuáles. Dios traerá aflicciones, yo no sé cuáles. Pero debemos ser fieles, sabiendo que Dios no solamente usa las aflicciones para nuestro beneficio, sino para la extensión de su reino.
Y termino con esta cita de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Dios le dice, Jesús escribe a la iglesia de Esmirna, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y acá describe lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo no sé qué pruebas el Señor traerá, pero Dios nos manda a ser fiel sabiendo que Él cuida de su pueblo. Y si vos estás acá y no sos un creyente, no podés aplicar esta promesa a tu vida. No podés. Si vos estás acá y no has puesto tu fe en Cristo para salvación, vas a ser destruido. Si no te arrepentís y pones tu fe en Jesús, la Biblia dice que vas a ser destruido. Si vos no has puesto tu fe en Jesús, la Biblia dice que sos un enemigo de Dios. Y así como Dios destruyó a sus enemigos, te destruirá a vos también. Por eso yo te ruego, si estás acá y no sos un creyente, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, muriendo en lugar del pecador y resucitando al tercer día. Oramos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos pedirte, por favor, Dios, que tú trabajes en nosotros, nos ayudes a ser más humildes o a ser humildes. Que nos ayudes, Señor, por favor, a no estar buscando la autoexaltación. Señor, por favor, guárdanos de estar buscando la autoexaltación personal, pero aún la autoexaltación de esta iglesia, Señor. No nos interesa ser exaltados, nos interesa ser fieles, Señor. Fieles a ti, fieles a tu palabra. Señor, no nos interesa ser famosos, nos interesa predicar tu palabra, que más personas te puedan conocer. Por favor, Dios, guárdanos del orgullo, guárdanos de la vanagloria, guárdanos de creernos la iglesia perfecta, por favor, Dios. Guárdanos. Y te rogamos que podamos ser una iglesia que piensa en otros, que nos ayudes, por favor, Dios, a no acomodarnos, a no estar cómodos ya en nuestra iglesia, sino a pensar que hay personas clamando, Señor, aquí en Argentina por iglesias. Por favor, que no giremos la cara para otro lado, Dios. Úsanos, por favor, Señor. Aquí estamos, hoy no creemos que estemos en condiciones de fundar una iglesia, pero ponemos en tus manos para que nos uses como tú quieras, Señor. Que nos esforcemos por servir en esta iglesia, Señor, que podamos crecer en madurez. Que tú levantes aquí más pastores y de aquí, Señor, envíes a algunos a otros lados, por favor, Dios. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.